La jornada número 9 empezó con ese partido entre Real Oviedo y Real Club Deportivo Español. El Real Oviedo ha sido uno de los equipos, bueno, pues que más se ha hablado en estas últimas semanas por ese cambio que ha habido en el banquillo. Ha sido Paunovic el primer entrenador destituido esta temporada en la Liga de Sport con 8 jornadas disputadas. Una destitución que llegó en un momento donde el Oviedo no estaba en descenso. Ahora ves la clasificación y ahora el Oviedo sí que lo está, tras la derrota ante el Español por 0-2. Por empezar a hablar un poco de la destitución de Paunovic, yo quiero decir que creo que había motivos para pensar en esa destitución. A mí el Oviedo no me estaba gustando cómo estaba jugando. De hecho, yo no tenía una idea demasiado clara de lo que el equipo quería proponer con pelota. Da la sensación de que el equipo tenía unos recursos muy limitados. Ahora bien, yo no sé hasta qué punto Paunovic era demasiado culpable de esto. A mí el Oviedo, con Paunovic o sin Paunovic, o con Carrión o quien queráis, me parece el equipo más limitado de primera división nombre a nombre. Esto no significa que sea un equipo que no pueda competir por salvarse. Creo que puede competir. Tiene una inversión detrás interesante. Ha fichado bastante gente. Pero sí que creo que en cuanto a calidad es el equipo que va más escaso en muchas zonas del campo. Y sobre todo a nivel de áreas, sí, ahora Scandale en la propia está respondiendo, pero los centrales, de momento no hay una pareja demasiado clara. Y luego, a mí lo del 9 me parece un drama. A mí en primera división ir con Alex Forés, Fede Viñas y Salomón Rondón, nos estamos dando cuenta de que ahí el Oviedo va realmente corto. Me parece básicamente la peor plantilla de primera división. ¿Esté Paunovic o no esté Paunovic? El tema es que siendo un equipo tan limitado, Paunovic consiguió ganar 2 partidos que al equipo lo sacaban del descenso. Ojo, 2 partidos de aquella manera. Hay victorias que nadie se esperaba, como de repente esa remontada ante el Valencia en un partido que parecía que el Oviedo se lo iba a perder y de repente remonta. Ok. Luego, el único gol que había marcado hasta el momento en las primeras jornadas fue de Donker, que también le valió al equipo una victoria. Eran 2 partidos donde los conceptos habían sido muy básicos, tampoco el Oviedo había hecho grandes partidos y aún así los había ganado. Pero claro, a mí la sensación que se me queda, viendo al Oviedo en este inicio de temporada, es que el Oviedo no está jugando bien, pero que no sé hasta qué punto puede jugar mucho mejor de lo que lo está haciendo. Siendo que al equipo le faltaba un poco de identidad. Eso sí que es cierto, Paunovic era un entrenador que había conseguido resurgir al equipo en segunda, remontar de una dinámica bastante negativa y conseguir ascender al equipo. Pero es verdad que la idea de juego para mí está todavía un poco por ver. Yo a partir de ese punto entiendo la destitución. Ahora bien, lo que a mí me cuesta entender de la destitución es por el propio cambio que se hace en el banquillo, que no sea sustancialmente, no sé, que no sea un salto de calidad real. Porque la realidad, como he dicho antes, es que el Oviedo, con Paunovic, con Carrión o con Guardiola, va a tener la plantilla más limitada de primera. Lo creo firmemente. Si tú echas a tu entrenador porque en teoría no te está haciendo sumar al equipo, el entrenador que tienes que traer tiene que ser un plus real para tu equipo. Y claro, el que llega es Luis Carrión. Ahora hablaremos más de la figura de Carrión, pero yo lo que tengo claro es que el salto entre Paunovic y Carrión no es tal. No digo que Paunovic fuese un entrenador increíble, no creo que estuviese por dándolo en el juego, ni mucho menos, y a mí el equipo me parecía muy corto en muchas facetas. De hecho, el equipo se ha salvado muchas veces por la figura de Aaron Scandale. Ahora bien, no creo que Luis Carrión te cambie la realidad del equipo, sinceramente. A mí, por lo tanto, cambiar un entrenador por otro me ha parecido ciertamente precipitado. Porque la realidad es que a Paunovic tampoco le ha dado demasiado tiempo para ver hacia dónde iba el equipo. Al final el Oviedo estaba fuera del descenso, habiendo jugado ya contra Barça y contra Real Madrid. Sí, pierdes partidos ante rivales directos. Perdiste ante el Levante recién ascendido, ante el Elche recién ascendido. Vale, pero ya has jugado contra Barça, contra Madrid y estás fuera del descenso.
Yo diría que es un cambio que sabes que mínimo polémica va a traer. Porque la situación del equipo no es dramática. E insisto, eres un equipo recién ascendido y que tiene la plantilla más limitada. Lo vuelvo a repetir porque esto es importante para entender dónde estaba el Oviedo en este punto. Vale, pese a eso, no confías en tu entrenador y un poco me gusta la frase que dice Peri. El cambio ha sido un poco, bebo antes porque beber cuando tengo... porque beber cuando tengo sed es porque ya me estoy deshidratando. O sea, el Oviedo creo que echa a Paunovic porque sabe que lo va a acabar echando más tarde. Y porque el propio Oviedo no cree en Paunovic como entrenador. Y por eso lo echas. La sensación de que como ya pensabas que ibas a perder los próximos partidos, vale, pues lo he hecho ya y para cambiarlo más tarde, porque voy a hacerlo más tarde, lo hago ahora, ¿no? Vale, creo que a partir de ahí el argumento puede ser mejor o peor, pero vale, entendemos hacia dónde va el equipo. Pero a partir de aquí para mí hay dos errores muy marcados. Porque la destitución de Paunovic no me parece ni siquiera el mayor error per se. Me parece cómo efectúas lo que ocurre después de la destitución. Traes a Luis Carrión. Un entrenador, yo diría que bastante cuestionado. En primer lugar por la afición, porque al final se va de aquella manera y bueno, hay que ver cómo puede encajar eso. Dos, sin la aprobación necesaria del vestuario, porque el vestuario no tenía una sensación de estar quemada con Paunovic. De hecho, Paunovic llegó en el pasado mes de marzo, o sea, no ha dado tiempo a que el vestuario se queme y el vestuario no quería la destitución de Paunovic necesariamente. No digo que no quieran a Carrión, pero el vestuario no quería la destitución de Paunovic. Esa es la realidad. La afición ya lo cuestiona. El vestuario no te compra que tengan que echar a Paunovic de por sí. Y luego, a nivel deportivo, la realidad es que Luis Carrión no es un salto de calidad como entrenador. Sí, Luis Carrión tuvo una gran temporada en Oviedo que de hecho le valió su primera oportunidad en primera como entrenador de Las Palmas, es cierto. Pero nunca ha entrenado el Oviedo en primera y sobre todo su única experiencia en primera fue negativa con Las Palmas hace un año. ¿A qué me refiero? Traes a un entrenador que no es una certeza. Vale que Paunovic no lo sea, vale que las sensaciones con Paunovic son claramente mejorables. Pero Luis Carrión no es una certeza. Y a mí me da la sensación que tú trayendo a Carrión lo que haces es, traigo a Carrión porque me gusta y porque para mí es uno de los mejores entrenadores que yo puedo tener, y echa a Paunovic porque no confío en él. Creo que estás tomando la decisión por una impresión, no por la realidad que te está dando Paunovic, ni por la realidad que te va a dar Luis Carrión. Y por eso para mí es muy polémico el cambio de entrenador. Porque hay argumentos para pensar en que Paunovic no debía de seguir. Oye, el equipo no juega nada, la plantilla tampoco le está sacando mucho provecho, aunque sea la peor. Vale. ¿Vale? Si tú crees que Luis García Plaza es un entrenador que con esta plantilla te puede hacer mucho más porque es mejor entrenador, te digo, ok, para adelante. Es cierto que el equipo no está jugando a mucho. Es cierto. Pero claro, para traer a Luis Carrión... pues claro, el salto de calidad no está. Creo que se ha hecho simplemente por eso, porque Luis Carrión en el Oviedo ya lo hizo bien hace 2 años. Y creo que la propia directiva y cómo se ve la figura de Carrión dentro del club es tan positiva que lo querían traer sí o sí, independientemente de la situación del equipo. Y por eso se traen ahora a Carrión. Pero claro, ahora nos tenemos que plantear en lo futbolístico. Vale, llega Luis Carrión. Con todas las dudas que nos pueda generar su nivel en primera división, vale, vamos a ver qué plantea. Y llega esta jornada el partido ante el Español. Lo primero que tenemos que decir es, vale, Paunovic era un entrenador más bien defensivo, un entrenador que se basaba más en que los partidos pasasen poquitas cosas. En teoría Luis Carrión tiene que optar por algo distinto. Durante los primeros 20-30 minutos de partido lo vimos. Vimos a un Oviedo teniendo mucho más la pelota, siendo más propositivo, teniendo más iniciativa con balón y juntando más pases. Es la realidad. Ahora bien, todas estas pequeñas jugadas que el Oviedo podía trenzar no llegaban a ninguna parte. Porque el equipo arriba no tiene calidad diferencial, no tiene forma de ocupar el área con los jugadores de segunda línea de ninguna manera, los delanteros que tiene no son autosuficientes y al final el equipo ofensivamente
acaba teniendo lo mismo que tenía con Paunovic. Que Hassan coja la pelota, intente irse de 1 o de 2, ote el horizonte y sea un pase atrás. Lo que hace Hassan no genera nada porque no tiene a nadie por delante que le pueda ayudar a generarlo. Y si no es Hassan, no hay jugador del Oviedo que ofensivamente te pueda dar nada, al menos ahora mismo. Claro, tu plan de partida ha podido cambiar de un entrenador más propositivo con pelota y que quiere tenerla a un entrenador que lo que quería era que pasasen pocas cosas. Vale. Pero ¿qué más da tu planteamiento de partida si realmente luego no puedes hacer nada con ese planteamiento? Y eso no cambia de Paunovic a Carrión. Porque como digo, la plantilla es la que es. A partir de ese punto, defensivamente, Carrión no te va a dar mucho más de lo que te estaba dando Paunovic. Esa es la realidad. ¿Y qué acabamos viendo? Pues un Oviedo que por tramos acabó siendo sometido y donde Aaron Scandale al equipo le dio tiempo. Pero al final el Oviedo acabó perdiendo igual. El Oviedo el viernes encaja 2 goles y pudo haber encajado 4 o 5 de no ser por Aaron Scandale. El Español, más allá de los primeros minutos, está comodísimo en el partido. El Español se sabe ganador durante toda la segunda parte sin sufrir demasiado. Y luego acaba metiendo el segundo. Pero el Español sabe que está mucho mejor y que el Oviedo prácticamente no tiene opciones. El Español está cómodo en el encuentro. Entonces yo ahora cojo y veo, vale, ¿qué era lo que tenía el equipo con Paunovic y qué es lo que tiene en este primer partido con Carrión? Y no tiene nada. A mí me da igual si el Oviedo va a querer tener un 40% de posesión o un 60%. Porque luego lo que va a ocurrir es lo mismo. Y es que Aaron Scandell te va a salvar bajo palos y que ofensivamente vas a generar poco o nada. En base a eso, ¿qué garantía me da Luis Carrión que no me daba Paunovic? En mi opinión, ninguna. Y ahí es donde empieza lo dramático del cambio. No es Paunovic un gran entrenador ni un pésimo entrenador. No es Carrión un gran entrenador ni un pésimo entrenador. El cambio sustancialmente dice menos de lo que realmente te dice. Y para mí el problema no estaba en esa área. Está en que el equipo sigue teniendo muchas limitaciones, lo entrene quien lo entrene, y si cambian de entrenador, al menos cambia la realidad. O cambia tu nivel bajo el banquillo. Pero no un cambiar por cambiar, simplemente porque en uno crees y en otro no. Porque al final ninguno te va a acabar dando ninguna certeza ni ninguna garantía de que el Oviedo se pueda quedar en primera división.